Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimiro Laguna. Hoy tenemos como invitado a Héctor Rodríguez, jefe parlamentario del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Gran Polo Patriótico en la Asamblea Nacional. Le damos la bienvenida, Héctor. Gracias, Vladimiro. Gracias por venir. Buen provecho para todo el pueblo venezolano. Gracias y bueno, felicitaciones a los médicos. A las médicas y a los médicos. Y a las médicas, por supuesto. Mi hermana hace que es médico. O médica, porque ella es feminista, si le digo médico se pone bravo conmigo. Bueno, Héctor, fíjate, en primer lugar me gustaría comenzar por tu intervención hoy en la Asamblea, porque hoy se estaba debatiendo esta ley para la reglamentación o regulación de los referendos. Y tú interviniste, no hiciste mención de la palabra referendo, sino cuestionaste, sin hablar del tema de fondo, ese tipo de iniciativa. ¿Por qué no hay un pronunciamiento, digamos, directo sobre ese tema? ¿Qué tiene que decir el PSV sobre el referéndum como tal, sobre la posibilidad de que se dicten normas legislativas en ese sentido? Tiene que ver con la prioridad de los venezolanos. Nosotros, yo creo que nadie tiene duda de que estamos atravesando una emergencia económica. La oposición tiene su narrativa, nosotros creemos que la principal razón es la baja de los precios petroleros, creemos que sobre esa situación hay una guerra económica, pero independientemente de las narrativas, la mayoría de los venezolanos no tienen duda de que hoy hay una gran emergencia económica. Enero del 2014 entraron 3.700 millones de dólares, enero del 2016 entraron 77 millones de dólares. O sea, cualquier familia que pasa de 3.700 bolívares a 77 bolívares el mes siguiente entraría en una gran emergencia. Y ante esa situación de emergencia, lo que uno aspiraba, lo que uno esperaba, es que todos los venezolanos nos uniéramos para superar esa emergencia. Héctor, tenemos que hacer un pase de prensa, ya venimos. Para plantear y proponer el debate. Buenas tardes. En la Asamblea Nacional se debate sobre la alta incidencia del narcotráfico en el territorio nacional. Escuchamos a continuación al diputado de la Mesa de Unidad Democrática, Ismael García. Sino de la Junta Internacional de Fiscalización del Manejo de las Drogas de la Unión de las Naciones Unidas. Se habla, por ejemplo, de que en nuestro país, empezando este año, fueron incineradas 3.5 toneladas de drogas. Mucha droga en poco tiempo. Por cierto, ya con el control de la frontera. Se habla, por ejemplo, de un caso que conocimos del avión de Air France, 1.300 kilos de cocaína, que transitaron desde Maracaibo, entraron a Colombia, pasaron por muchísimos puestos alcabalas y según uno de los más peligrosos criminales hoy, incriminado y juzgado en Inglaterra por este caso, esa droga estuvo depositada más de 10 días en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Eso lo dijo Robert Dawkins, uno de los más peligrosos capos hoy en manos de la justicia. Venezuela, uno se preguntaría si aquí hay un narcoestado o Venezuela es un país del tránsito de droga. Por Venezuela, datos de las Naciones Unidas se dicen que transitan más de 300 toneladas de cocaína al año. Eso significa el 40% de la droga que se consume en el mundo. Una parte de ella, África vía Europa, otra parte de ella vía Estados Unidos por Centroamérica. En el año 2007, 2008, 2009, el 61% de la droga que fue distribuida entró a los distintos continentes vía África, Europa, vía Centroamérica, Brasil, venía procedente de Brasil y de Venezuela. Según el Centro de Análisis Marítimo de Operaciones Antinarcóticos, que tiene que rendir cuenta a la Oficina de las Naciones Unidas, más del 51% de los buques que son interceptados en el Atlántico durante los años
2008, 2010, 2012 han sido provenientes de Venezuela. En estas horas que estamos hablando, en este momento, acaba de ser interceptado uno de esos buques con 600 kilos de cocaína, proveniente de Venezuela. El gobierno venezolano ha defendido con mucha vehemencia, sin que hasta ahora se haya hecho ningún tipo de investigación, cada vez que se hace un señalamiento sobre algún funcionario, que lo lógico debería ser, teniendo el control del TCJ, de la Fiscalía General de la República, de la Defensoría del Pueblo, del Tribunal Moral y de todas las instituciones, abrir un debate sobre este asunto. Jamás se ha hecho. Por el contrario, siempre se ha negado ese debate. En Venezuela hay solo 2 narcotraficantes reconocidos, detenidos, a pesar de que la señora fiscal no informó aquí que de los 25.000 presos que ha habido en el tema de la droga en los últimos 3 años, más de 18.000 están catalogados en la categoría de consumidores, de poseer 5 gramos de cocaína, 10 gramos de marihuana o cualquier otro componente tóxico que de acuerdo con la ley antidroga estarían catalogados como enfermos funcionales. No hay narcotraficantes reconocidos, solo 2. Uno fue solicitado a Colombia, el señor Walid Maclet. El otro es un capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, Basil Kotoski Villarruel. Ya este señor, antes de haber sido capturado en Venezuela, había estado en lo que llaman la lista de los señores solicitados por la OFAC. Nunca se investigó. La OFAC es la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que además aquí en Venezuela, en los años 2004-2005 se creó una institución en la ONA que permitía activar en los bancos la verificación de cuentas y de movilización de cuentas que se daban. Es decir, si alguna persona movilizaba 30, 40 mil bolívares mensuales, de pronto no podía estar apareciendo, movilizando grandes cuentas. El año pasado se hicieron más de 13.200 movimientos. No lo dijo aquí la fiscal en su informe, pero además, cuando antes de que Walid Maclet hubiese sido detenido en una finca con más de 330 kilos de cocaína, un año antes había y tenían conocimiento de que los movimientos bancarios que este señor hacía en una sucursal del Banco de Venezuela en Maracay superaba cualquier tipo de expectativa. Rápidamente, como todo el país sabe, compró un periódico, causó la muerte y está acusado de ser el asesino de Orel Zambrano, uno de los periodistas de más larga data, conocimiento y respeto de los carabobeños. Fue y se apoderó de los puertos de Puerto Cabello. Uno de sus hermanos se lanzó de candidato a alcalde y aquello parecía una feria, como recientemente hemos visto en los procesos electorales, repartiendo neveras, computadoras, cocinas de todo tipo. Por cierto, apoyado por un partido en ese entonces no precisamente de la unidad. Este señor, Walid Maclet, vino a Venezuela y dio una serie de nombres, entre los cuales estaba un señor que hoy es diputado aquí. Y se trata del señor Hugo Carvajal. Y el señor Cabello siempre en un programa que tiene parecido a Chepa Candela,
Él dice que nosotros debemos presentar pruebas cuando hagamos esto. Aquí hay dos documentos oficiales, originales, certificados, entregados por dos tribunales que establecen que el señor Carvajal tiene dos expedientes, uno en el sur de Florida y otro en el Gran Jurado de Nueva York, solicitado por tráfico de droga y además por cooperar con grupos criminales que participaron en ese delito en Venezuela. Por eso hoy aquí, este debate, cuando lo vi sentado junto a mí, en la Comisión de Contraloría le dije, no tengo nada en lo personal contra usted, no lo conozco, nunca tuve ninguna responsabilidad, pero cuando yo digo que las sociedades deben alertarse a tiempo y deben investigar y deben asumir el reto y el compromiso de dar un debate como este, es porque nuestras instituciones pueden estar corriendo un gravísimo riesgo y peligro de que en Venezuela puede estarse incubando un proceso donde el narcotráfico haya penetrado las instituciones. Hay una lista que fue entregada también por el señor Walid Maclet, que habla de cooperación de altos exoficiales de la Fuerza Armada, algunos de ellos gobernadores. Hoy voy a consignarlo también para que se abra un proceso de investigación. Pero también aquí, en este proceso, nosotros nos preguntamos, cuando el señor Néstor Reverol era ministro de Relaciones Interiores y cayó el loco Barrera, llamado aquel señor que le descomisaron 7 fincas, 3 galpones, 16 apartamentos, 4 posadas, un edificio, un yate, un avión, 2 granjas, 48 vehículos de lujo, 3 locales, un townhouse, un hangar en un aeropuerto, un terreno, 3 oficinas, 5 de sus testaferros fueron investigados. Sin embargo, pongo solo como ejemplo eso, ¿qué ha pasado con todo lo que se ha descomisado producto de la droga? Porque en Venezuela vivió a sus anchas, conocido por las autoridades de inteligencia del Estado venezolano, un señor que llamaban Martín Llanos y su hermano Nelson Orlando Buitriago, alias El Caballo. También estuvo participando en el negocio de las construcciones, en el negocio del transporte, llegó a tener casas de cambio, participó en la compra de lujosos condominios y apartamentos y se fue del país y aquí no se supo nada. Bueno, continuamos con el diputado Héctor Rodríguez, jefe de la bancada parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela. No sé si tiene algún comentario que hacer sobre la intervención de Ismael García. No, sobre el papel que juega Globovisión, ¿no? Es triste. Lamentablemente asumiendo posiciones políticas. Piden que uno se salga del debate para venir a hablar contigo y deciden poner el debate al aire. Para la reflexión. En todo caso, fíjate, lo que sí te quiero decir es que se ha venido transmitiendo la sesión no, toda la... Tú sabes que así que yo... Tiene una clara inclinación por ello, pero está bien. Se ve todas las posiciones que se han transmitido. El programa en ese sentido. Ok, pero en todo caso se han transmitido todas las intervenciones de todos los parlamentarios de todas las corrientes. Incluida la tuya. La tuya esta mañana la vi por allí. Si piden que me retire del debate para venir a hablar contigo, tomen la decisión, ¿no? Pero no pueden hacer las dos cosas. Bueno, en todo caso estamos aquí. En la vida hay que tomar decisiones. Bueno, sí, estamos aquí, vamos a seguir conversando. En todo caso, estábamos conversando sobre el tema del referéndum, ¿no? Para retomar aquel tema, si no quiere hacer referencia a la intervención de Ismael García, sobre el tema del referéndum. Te planteaba que ustedes no quisieron entrar en la materia de fondo. ¿A usted no le parece un tema prioritario en este momento? Te planteaba cuál es el principal problema para los venezolanos y las venezolanas. El domingo la oposición cumplió 3 meses de haber sido electa a la Asamblea Nacional, electa cabalgando una gran dificultad que estamos atravesando. Una dificultad que tiene que ver sobre todo con la baja de los ingresos petroleros.
Más del 80% de los ingresos petroleros dejaron de entrar al país. Pasamos de 3.500, 3.700 millones de dólares mensuales a 77 millones. Nadie puede negar que eso genera una gran emergencia. Y en una emergencia uno aspira que la familia, que los miembros de la familia dejen las peleas y se pongan a trabajar. Sin embargo, en estos 3 meses lo que hemos visto es una oposición peleando entre ellas a ver quién es candidato a gobernador, a ver quién es candidato a presidente. El 80% de esos diputados de oposición ya han lanzado su precandidatura a las gobernaciones de sus estados. Es decir, no están interesados por bajar la cola, por bajar el desabastecimiento, por bajar la inflación. Lo que están interesados es por su aspiración pequeña, su aspiración política. No hay una cosa que podamos mostrar en estos 3 meses que la Asamblea Nacional haya sido útil a la mayoría de los venezolanos. Y las distintas debates que ellos han dado, los adecos diciendo que van a declarar que Nicolás no está trabajando y que hay ausencia absoluta, los de Primero Justicia lanzándose en campaña nacional, los de Voluntad Popular diciendo que ellos ya están listos para dirigir Miraflores, tiene que ver con su miopía política. No darse cuenta. Qué bueno sería para los venezolanos que la Asamblea Nacional hubiese dicho, ya, vamos a dejar nuestras peleas internas, vamos a ponernos al servicio del país, vamos a ponernos a producir, vamos a sumarnos a la mesa de trabajo con los empresarios, vamos, en vez de estar recorriendo por el mundo, a hablar mal de Nicolás, vamos a hablar sobre las posibilidades de inversión que hay en Venezuela, que Venezuela no es un riesgo para nadie, que Venezuela es un país que siempre ha pagado sus compromisos, que Venezuela además es un país con unas reservas impresionantes para asumir cualquier compromiso. Yo creo que tenemos una oposición, y el debate de hoy tiene que ver con eso, que tiene mucha miopía política, tiene mucha miseria política, y no está a la altura del país. Y era un poco mi argumentación. Ellos quieren encasillarnos en que la mayoría del país solucionemos la pelea interna que tiene. Al final, el problema que tiene la oposición es que tiene una pelea interna. ¿Por quién es el candidato a la presidencia? La Asamblea es un foro político. Claro, es un foro político muy útil. Y lo ideal, lo que aspiramos la mayoría de venezolanos es que se debata el principal problema de los venezolanos. El principal problema de los venezolanos hoy es la economía. Pero fíjate, entonces, cuando el gobierno o cuando los ministros son citados no van a la Asamblea para discutir esos temas, por ejemplo. No, eso no es cierto. El presidente fue y rindió su memoria y cuenta, los invitó a participar en el debate económico que se está dando en el país, en la agenda económica bolivariana, en los 14 motores. El vicepresidente fue, solo que la Asamblea Nacional en estos 3 meses se ha dedicado a pelear entre ellas, se ha dedicado a entorpecer convocatorias a funcionarios y no han ido, el trabajo del gobierno nacional. Nosotros no vemos el país, no estoy hablando del chavista, de la revolución, no vemos la más mínima voluntad de la oposición de querer solucionar los problemas. Van 3 meses, que nos digan una cosa que han hecho, que sea útil para los venezolanos. 3 meses. No que la solución al problema. Ellos dijeron que lo iban a solucionar, su cuña, su publicidad, su mentira política fue, el 6 de diciembre hacemos la última cola. Bueno, 6 de diciembre, 6 de enero, 6 de febrero, 6 de marzo. No ha pasado nada. Una cosa que ellos planteen. Es lamentable, es la oposición que tenemos. Yo creo que ahorita no es momento, Vladimir, de la miseria política, del cálculo pequeño, de déjame ver cómo le saco provecho a esto político, y ni siquiera para la oposición, sino para mi sector dentro de la oposición. Ahorita es momento de altura, de responsabilidad, de tender las manos, de unirnos y trabajar todas y todos por Venezuela. ¿Cómo se pudiera hacer eso? Ya que hablas de ese punto, Héctor. Hoy un diputado... ¿Cómo se puede hacer eso? Te pregunto. Para terminar la idea, hoy un diputado de oposición decía una frase que a mí me llamó mucho la atención, decía, Venezuela no tiene hueso sano. Eso no es verdad, los venezolanos somos trabajadores, los venezolanos somos gente honesta, los venezolanos de todos los bandos políticos, los que militan en la oposición, los que militan en el chavismo, los que se declaran niní, en la mayoría de esos sectores, hay gente que amamos este país, que somos gente trabajadora, gente amorosa. A esa gente yo la convoco, a que trabajemos juntos, a que nos acompañemos. En momentos de emergencia no es momento de pelear, ponernos de acuerdo, acompañar. Yo creo que el presidente está haciendo lo correcto, defendiendo el precio del petróleo a nivel internacional, que hay un pulso geopolítico, tú lo sabes. El tema de Siria, el tema de Estados Unidos con el fracking. Ahora, una buena manera, Héctor, perdona que te interrumpa, pero una buena manera de hacer eso no es escuchando a los ministros. Por ejemplo, que los diputados inviten a un ministro y el ministro vaya y le explique, mire, hay esta situación, yo creo que una buena ¿por qué no se hizo esto? Yo creo que algo bueno, por ejemplo, es lo que está haciendo el presidente con los empresarios. Tú no me puedes decir a mí, para no personalizar, nadie me puede decir a mí que los empresarios que se están sentando con el presidente son socialistas, chavistas, revolucionarios, ¿no? Son personas que tienen su visión política, muchos han enfrentado al gobierno y entienden la emergencia y se sentaron. Si ellos se sentaron, ¿por qué no nos podemos sentar los demás? Entonces, ¿cuál ha sido la actitud de la Asamblea Nacional? No es, voy a tumbar el gobierno en 6 meses, voy a sacar los cuadros de Chávez. Esa es una actitud de agresividad y además planteando unas leyes que desde mi perspectiva lo que quieren meter de contrabando es la política neoliberal.
Suena muy bonito en el título. Ley de la propiedad de vivienda. Aquí no está en discusión de la propiedad de vivienda. El millón de viviendas que se han entregado con su propiedad para el millón de familias. Con su título, para cada familia. El título, claro, de propiedad, y esa familia puede vender esa casa. Esa es propiedad de la vivienda. Lo que están haciendo ahí, hay dos cosas peligrosísimas. Es hacer lo que hicieron en los 90, tú lo recuerdas muy bien como periodista. El tema de las cuotas balones, los créditos indexados, eso es peligrosísimo. Pero otra cosa muy peligrosa, pasando del mercado de uso al valor de mercado, del valor de uso al valor de mercado, los terrenos sobre lo que se construye la misión vivienda. Eso haría imposible construir las otras 2 millones de viviendas. Es decir, es una ley neoliberal para parar la misión vivienda. Luego la ley ellos llaman de producción nacional, también suena bonito, pero cuando la empiezas a ver, te están planteando la privatización de las empresas estratégicas del Estado, de las empresas recuperadas y la flexibilización. Y ese es un tema tabú, por ejemplo, te pregunto, ¿por qué no privatizar una empresa que no es productiva? Dilo sinceramente, yo lo que quiero es privatizar las empresas básicas y la flexibilización de las relaciones laborales, lo que con Industrial le plantea a la oposición, elimíname la ley orgánica del trabajo. O sea, no lo metas de contrabando, sé sincero y di que tú quieres eliminar la ley orgánica del trabajo, que quieres privatizar las empresas básicas y damos el debate desde los dos modelos. Si el Estado fracasó manejando empresas, lo que no puede ser, es que tú me trafiques con la mentira. Me dice, no, yo lo que quiero es fortalecer la producción nacional. No, tú lo que quieres es privatizar las empresas básicas. Tú lo que quieres es flexibilizar las relaciones laborales. Tú lo que quieres es eliminar la ley orgánica del trabajo. Y la tercera ley, muy peligrosísima, yo creo que es una barbaridad jurídica y política, es la ley que ellos llaman de Amnistía y Reconciliación Nacional. El título también suena bonito. Tenemos que hacer una pausa, vamos a hablar de eso, de la ley de amnistía. Porque te voy a preguntar, ¿estás en contra de esa ley, pero estás en contra de cualquier amnistía? Vamos a la pausa y ya venimos con Héctor Rodríguez, jefe parlamentario del Gran Polo Patriótico. Bueno, continuamos acá en Vladimir Laguna con Héctor Rodríguez, jefe parlamentario del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ese es otro tema. Héctor, la ley de amnistía, hay observaciones que ustedes le formulan a esa ley, pero también... Creo que hay observaciones que compartimos, aunque no lo podamos decir. Okay, pero hay un debate, fíjate, hay un debate. Yo tengo observación a la ley, claro, y puedo decirla, pero el problema es para que tú hables. Tú no eres el entrevistado, pero la ley es una barbaridad. Pero yo tengo serias observaciones a la ley. Ahora, es una barbaridad. Una cosa es tener observaciones a la ley y otra cosa es estar de acuerdo con la amnistía. Yo estoy de acuerdo con la amnistía. Entonces, yo te estoy haciendo un balance de estos 3 meses. ¿Qué te proponen ellos? Una ley para privatizar las viviendas, una ley para privatizar las empresas básicas y flexibilizar las relaciones laborales, y una ley de amnistía que es una barbaridad. Esa es la posición que tenemos. Una ley que te está planteando el terrorismo, el narcotráfico, la usura, las estafas inmobiliarias durante 17 años, siempre y cuando sean en condición de opositor político, no tienen pena. Pero además, otra barbaridad muy grave, y tú lo sabes, es poner una temporalidad futuro. Es decir, la ley, desde que se está discutiendo, y los delitos que cometas en el futuro también van a estar impunes. O sea, ¿qué estás promoviendo? O sea, yo creo que en Venezuela nadie tiene duda que en el 2014 a nosotros estuvieron a punto de llevar una guerra civil. La noche más difícil es la noche que degollan a Elvis Durán. El despliegue de liderazgo para que un sector de la sociedad no quemara Caracas fue contundente, fue un acto de irresponsabilidad eso que hicieron. ¿Qué hubiese pasado en este país si esos 90 niños se queman en ese Simoncito? ¿Dónde estaríamos como país? Entonces tú no puedes decir como dirigente político que yo mando una acción y me malinterpretaron. No, si te malinterpretaron, sal a aclararlo inmediatamente. Pero si pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses y tú dices el que se cansa pierde, esto hasta que caiga el gobierno, no puedes decir, no, yo no tengo nada que ver con esas acciones, no eres responsable directo de esas acciones. La política venezolana hay que darle responsabilidad, hay que darle altura. Y los demás políticos, los opinadores, no vamos a hacerlos locos con eso. En el 2014 no podemos ir discutiendo si fue correcto o incorrecto. Fue incorrecto, vale. Estuvieron a punto de llevarnos a una guerra civil. ¿Diferencias vamos a tener? Sí, tenemos distintos enfoques, pero no podemos tener diferencias en si es por la vía democrática o no. Y aquí hay un sector de la vida política venezolana, y muchos se quedan callados, que ha intentado empujarnos a una guerra civil. Ahí la opinión de todas y todos debería ser una. Eso no lo vamos a permitir. La guarimba no puede ser forma de hacer política. Pareciera, bueno, yo creo que los sectores que no compartían esa línea se impusieron en la oposición. No sé si tú estás de acuerdo, porque han ido por la vía electoral. Se impusieron, tuvieron casi 1 año en esa dinámica y hoy tratan de imponerlo de nuevo y están tomando decisiones. Entonces, ¿quién se impuso? Pero el referéndum es igual a la salida. ¿Quién se impuso? ¿Quién se impuso? Hay una Promover un referéndum revocatorio es igual a la salida. Hay una pugna interna en la oposición del liderazgo y la oposición no tiene con qué. Esa es la verdad, todo sector decirle, tú estás yendo por la vía violenta y eso no lo aceptamos. Que salgan y lo digan. Pero yo te pregunto, en este momento la oposición está centrada en varias alternativas. La enmienda, el referéndum. Y esa es otra cosa que yo planteaba hoy, ¿no? Porque violencia. Esa es otra cosa que yo planteaba hoy. Esa es otra cosa que yo planteaba hoy en el debate. Porque ellos nos dijeron,
varios actores. Uno dice, decir que Nicolás no está trabajando, dice uno. El otro dice, no, es salir a la calle a promover el referéndum. El otro dice, no, es por la vía de la violencia y de la renuncia. Entonces la oposición dice, no, bueno, ya va, el jueves vamos a decir cuál es la vía. El jueves llegó y no lo dijeron. No, el martes que viene vamos a decir. Llegó el martes y dijeron, no, son todas las vías. No, eso es ridículo, ¿vale? Nosotros necesitamos una oposición más seria, una oposición que tome decisiones, una oposición que sea capaz de decirle a sectores internos, no, no es por la vía violenta, tú estás equivocado. Una oposición que diga, no, nosotros no vamos a aceptar una ley de impunidad que valide la violencia como vía de hacer política. Ese es el debate de fondo. Tú me decías, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo en amnistía? Yo te preguntaría, sabiendo que los periodistas no preguntan, no responden solo para la reflexión. ¿Estamos de acuerdo con la guarimba como forma de hacer política? No, yo, por supuesto, si no estamos de acuerdo, condenémosla. Y el que es responsable... No solo que estoy de acuerdo, sino que yo expresamente la condeno y el que es responsable, ahora, que asuma su responsabilidad. Es, pero yo creo entonces también, no puede Héctor, ser parte de la toma de pero decisiones. Las sociedades también deben pasar páginas, ¿no? Fíjate, Está tú, bien. por ejemplo, el 4 de febrero fue un hecho violento. Y el 27 de noviembre también. Para Y la sociedad pasó esas páginas. Y para ¿no? que se pasen esas páginas hay que asumir responsabilidad. Porque la diferencia, ya han pasado 2 años a la guarimba, ¿no? No ha habido un gesto 2014. de reflexión. No ha habido un gesto de decir, eso fue un error. No ha habido un gesto de pedirle perdón a las víctimas. No ha habido un gesto de decirle, me comprometo a no volver a ir por la vía violenta. Por el contrario, todos los gestos apuntan a querer volver a ir por esa vía de esos actores. Ahora, cuando la oposición fue a Miraflores, que yo estaba en ese proceso de intermediación del diálogo, que lamentablemente fracasó, cuando la oposición fue a Miraflores, eso fue un gesto político también, de desmarcarse. ¿Y qué se impuso después de eso? 43 muertos, 800 heridos, al borde de una guerra civil. Pero eso fue antes. Reconozcámoslo, eso fue durante todo ese proceso de la guarimba. Reconozcámoslo como tal y declaremos, no las personas, el hecho, como un hecho negativo. No lo digo por ti, lo digo por la oposición venezolana. No es capaz de decirlo. No es capaz de decirlo. La ley de amnistía es una aberración jurídica y política. Es así. Entonces, ¿En qué términos ustedes presentarían la amnistía? Un balance. ¿A quiénes le darían ustedes la amnistía? A nadie. El presidente hizo una propuesta clara. Y la Comisión de la Verdad que no es capaz de asumirla por esa pelea interna. Esa es la verdad. La Comisión de la Verdad. Esa es la verdad. El presidente dijo, vamos a hacer una comisión mixta, vamos a analizar caso por caso. El que sea culpable que asuma su responsabilidad. Y después de eso, después que haya justicia, perdonémonos mutuamente y avancemos. Y no fueron capaces. Esa es la verdad. ¿Esa propuesta sigue vigente? Ese balance. Te pregunto. Yo creo que hay una oposición que no está dispuesta a dialogar. Creo que una oposición cuando se para y dice, te voy a tumbar en 6 meses. Y no retira esa opinión. Está diciendo, yo no estoy dispuesto a dialogar contigo. Yo creo que hay una oposición que dice, como la cosa está difícil, está muy apretada, vamos a ahorcar más, vamos a empujar más para que se rinda. Yo creo que lo responsable sería, si la cosa está muy difícil, vamos a parar la pelea, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a trabajar juntos. No es que quiere decir que yo me vuelva chavista. Quiere decir que cuando superemos la emergencia nos seguimos centrando en el gobierno, por supuesto, como lo quieren tumbar, tampoco quiere dialogar. No, no es verdad, porque si tú ves a un presidente dialogando con los empresarios, si tú ves a un presidente... Por el diálogo político me refiero. Pero es que eso es parte del diálogo político, porque el principal problema político en Venezuela es la economía hoy. No lo vamos a ver así, vamos a tener esa miopía política. Por supuesto que el principal problema es la economía. Entonces, ese es el principal problema político, sobre eso que tenemos que sentarnos a discutir. Pero evidentemente también tendría que haber una especie de marcaje de terreno como el béisbol. Yo creo que tú jugaste béisbol, ¿no? No. Se marca el terreno, fútbol y baloncesto. Bueno, pero también se marca el terreno en los dos. Nosotros no aspiramos que la oposición se vuelva chavista. Nosotros aspiramos que la oposición detenga sus aspiraciones y sus peleas internas en esta emergencia, superemos juntos la emergencia y después sigan discutiendo y debatiendo. Es lo mínimo que uno podía aspirar. Y no como diputado, no como político, como ciudadano. Era lo mínimo que podíamos esperar. Vamos a hacer una pausa, Héctor. Al retorno me gustaría que habláramos un poquito de Tumeremo, lo que pasó en Tumeremo, y tú eres además diputado por el Estado Bolívar. Ya venimos con Héctor Rodríguez, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, jefe de la bancada parlamentaria del PSV y del Polo Patriótico. Bueno, continuamos acá en Vladimir Laguna con Héctor Rodríguez, jefe de la bancada parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Gran Polo Patriótico, ¿no? Correcto. Ustedes lo llaman la bancada de la patria. El bloque de la patria. El bloque de la patria. Los otros no son de la patria. Pareciera que no, porque en estos días les planteamos discutir lo del decreto de Obama y la cobardía no se los permitió. No, que eso está en comisión, que no se... El presidente de los Estados Unidos acaba de ratificar que Venezuela es una amenaza extraordinaria para el mundo. ¿Quién puede creer eso? ¿Qué significa ese decreto? ¿Qué son capaces de hacer? Si alguien es patriota hubiese dicho, ya va, yo no estoy de acuerdo con el gobierno, pero tampoco estoy de acuerdo con ese decreto. ¿Por qué te quedas callado? Entonces, cuando tú ves esa actitud, yo tengo que decirle, tienes una posición apátrida, tienes una posición pitillanqui. Si no la tienes, está bien, no digas que las políticas y las misiones son buenas,
No digas que nuestra política económica es buena, critícanos, pero ten el valor, ten el coraje de decir, yo no estoy de acuerdo con el decreto de Obama, es una falta de respeto con nuestro pueblo, con nuestra soberanía. Entonces sí, pareciera que no son patriotas. Héctor, ya tocamos ese punto del decreto Obama, pero me gustaría también abordar lo ocurrido en Tumeremo. Tú eres diputado del Estado Bolívar. La primera declaración del gobernador Rangel Gómez fue prácticamente desmintiendo la oposición con lo que había ocurrido, pero con el transcurrir de los días, pues algo ha ocurrido allí. Sí. Se habla de una banda que llaman el Topo, se habla de posible participación, a mí no me consta porque estoy aquí, de posible participación allí también de funcionarios policiales en esto. En fin, y bueno, hasta ahora se está haciendo una investigación y el propio defensor del pueblo ha dicho que hay hechos punibles que investigar. Tú como diputado del Estado Bolívar, ¿qué puedes decirnos sobre ese caso? La zona minera es una zona de mucho desorden, de muchas mafias, de muchos grupos. Hay una denuncia de un grupo de familiares de unos desaparecidos. El gobernador planteó, no había indicios para plantear la masacre, está la denuncia de los desaparecidos. Sin embargo, ¿se apresuró él al hacer ese juicio? No, él está diciendo la información que tenía en ese momento. La información que tenía en ese momento fue una declaración en función de las informaciones que tenía en ese momento. Sin embargo, a partir del momento de la denuncia, el Estado ha estado desplegado, hay más de 1.200 funcionarios, ha estado presencia del Ministro de Interior y Justicia, presencia del Defensor del Pueblo, el equipo de la Gobernación, están peinando todo el terreno con la información que están dando los familiares. Sin embargo, hay indicios que te permiten pensar en la posibilidad de algún tipo de confrontación o de algún tipo de acción de alguna de las bandas, ¿no? Así que nosotros vamos a seguir todas las averiguaciones y no vamos a descansar hasta que aparezcan quienes la familia plantean como desaparecidos. Y por el otro lado, ya no en la coyuntura, en lo estratégico, en la política del arco minero es la correcta. De eso quiero hablar también, pero hay que poner orden ahí. Yo creo que las cosas están ligadas, ¿no? Sí, pero antes de entrar en eso, me gustaría entrar en unos detalles sobre ese caso, porque por ejemplo, se ha hablado, incluso algunos dirigentes o funcionarios públicos han hablado de guerra entre bandas, pero... Esa es una de las hipótesis. Es una hipótesis, pero eso también, digamos, puede distorsionar la investigación en cuanto a que... Hay varias hipótesis en la investigación. Lo único que se tiene hasta ahorita es un grupo de familias planteando la desaparición de un grupo de familiares. Entonces se están investigando, peinando el terreno, como te dije, más de 1.200. ¿Tú te has reunido con ellos? ¿Allá a la zona? No, nosotros escuchamos el informe del Defensor del Pueblo y esta semana tengo una visita. Ahí estaba trancada la zona, creo que anoche destrancaron y eso genera las condiciones para nosotros. Y otra cosa que yo denunciaba en la Asamblea es que los actores políticos de ahí están involucrados con estas mafias. Es parte de la información que estamos recogiendo. Entonces, ahí hay una comisión del más alto. ¿Pero tú tienes elementos de eso? Están apareciendo. ¿Cuáles elementos, por ejemplo, dime alguno? Hay denuncias de los familiares de relación entre las bandas y varios actores políticos. Entonces, nosotros hemos dicho, los diputados del Estado Bolívar, si son parte del problema, no se metan. Vamos a hacer una investigación seria, fue lo que yo le propuse a la Asamblea Nacional. Yo le propongo a la Asamblea Nacional, no metamos a los diputados del Estado Bolívar, metamos diputados de otros estados, hagamos una comisión paritaria y que busque. Ellos se negaron. Pusieron a los mismos diputados del Estado Bolívar que tienen denuncias de varios familiares de ser parte del problema a investigar. Es decir, Zamuro acude a dar carne. Pero bueno, ¿cuáles son esas denuncias? Y esos familiares tienen nombre y apellido, han dicho, hay testimonio, hay denuncia escrita de eso. Así es. ¿De qué lo acusan? ¿De qué los acusan? De ser parte de las mafias, del oro. De todas maneras, ahí no hubo acuerdo en la Asamblea Nacional. Bueno, esta comisión del Gobierno Nacional sigue investigando, la está dirigiendo el mismo defensor. Yo tuve la oportunidad de reunirme con él anteanoche y escuchar toda la exposición que él está haciendo. Y nosotros vamos a seguir desplegados. Ahora, ¿por qué conecto esto yo con el arco minero? Desde que se decreta el arco minero, que es para poner orden en esa región, que es para acabar con las mafias, empieza el registro de mineros, que ha tenido éxito. Se dio en 2 municipios y este fin de semana venía en ese municipio. Justo cuando viene el registro para este municipio, suceden estos hechos. ¿Tú crees que tiene que ver que fue hecho para sabotear el arco minero? Pareciera que hay una reacción de las mafias para evitar que el arco minero avance, para evitar que se ponga orden. Ahí hay una gran riqueza del pueblo venezolano que tiene que ser administrada de forma ordenada, que puede ser útil para superar la emergencia, pero además para sustentar, más allá de la emergencia, la agresiva política social que nosotros queremos continuar y además para generar el menor impacto ambiental y para mejorar esas ciudades. Yo creo... ¿Tú garantizarías, porque hay un tema que es el ambiental allí de por medio también, ha habido cuestionamiento, la exministra Annalisa Osorio habló del tema, ella incluso durante su gestión se prohibió este tipo de explotación y ha habido alertas de grupos ecológicos sobre este tema. Tú como diputado del gobierno, pues del oficialismo, estás en condiciones de garantizar
que iba a haber pleno respeto a la biodiversidad, que no va a haber daños ecológicos irreversibles. Creo que ahorita con el desorden hay un daño ecológico, social, ambiental. Creo que tenemos que poner orden. Yo creo que es una decisión compartida por todos los sectores. Poner orden para que no exista o exista el menor daño ambiental posible, para que esa política genere la mayor suma de felicidad social, es decir, se transforme en una vida cotidiana de quienes viven en esos sectores mineros de mayor dignidad y además para que esos ingresos contribuyan al país. Pero en seguimos apuntando al extractivismo igual. O sea, no solamente, lo que estamos diciendo, minero. Una extracción que estás haciendo de forma irracional por las mafias desordenadas, vamos a ponerla en orden. Y esos recursos hay que invertirla en el desarrollo yo tengo entendido que de la industria aguas abajo. Tengo entendido, de acuerdo a lo que he leído, que estas compañías, algunas de estas compañías incluso fue cuestionada su operación en Chile, los argentinos suspendieron este tipo de operaciones también hace 2 años, el gobierno de Cristina Kirchner lo suspendió. En fin, ha habido mucho cuestionamiento de este tema, bueno, y por supuesto a mí el tema ambiental me preocupa como venezolano. Y a nosotros también, tiene que preocupar, nosotros también. Por eso la política que está generando el presidente es de empresas mixtas, es donde el Estado tiene la mayoría en esas empresas. Y hay otro punto, Héctor, y es el de la consulta a los indígenas, que no se hizo. No, ahí se viene construyendo. Mira, esta política, por ejemplo, de acuerdo a la Constitución esta política del arco minero tiene varios años desarrollándose. Eso va a tener mucha resistencia de muchos sectores. Ahora, nadie puede negar que ahorita hay un gran desorden que tenemos que ordenar, que hay una gran riqueza que puede ayudar a salir de la emergencia y hay una gran riqueza que puede ayudar a construir un país. Entonces, en función de eso es que nosotros estamos planteando una política que ha sido construida colectivamente. Ahí se han consultado a todos los sectores sociales, a las comunidades indígenas. Han denunciado que no han sido consultados. Bueno, hay que ver la denuncia, yo no la he visto, pero yo personalmente he participado en todo ese debate durante varios años. Desde que se plantea la propuesta de la faja petrolífera que está sobre el río Orinoco, el presidente inmediatamente plantea la propuesta del arco minero y cómo el desarrollo de la faja petrolífera está acompañada de todo el potencial minero que está por debajo del río del Orinoco. Entonces es un proyecto integral del desarrollo que venimos planteando del desarrollo del eje Orinoco-Apure. Esa es la nueva Venezuela que nosotros estamos planteando. La exministra Andrés ya dijo que el presidente Chávez ordenó no tocar esa zona, parar esos proyectos, ¿no? Se está incumpliendo tú ves las exposiciones que hace el presidente Chávez y son muy claras. Hay zonas de protección que no se van a tocar y hay zonas de extracción que están estudiadas con las mejores universidades para condiciones para explotar. Nosotros tenemos un potencial ahí inmenso, inmenso para el desarrollo del país. Nosotros hemos tenido siempre un país desarrollado en el eje norte costero, el 80 y pico % de la población está entre la falla tectónica de Cariaco y la falla tectónica de los Andes. Nosotros estamos planteando, el proyecto de Chávez es desarrollar el eje Orinoco-Apure, y en eso hay muchísima voluntad. Tú le preguntas a los ciudadanos allá y además es lo racional, equilibrar el territorio nacional, desarrollar ese país productivo, y en esa función nosotros estamos trabajando. Entonces ahí tiene mucho que ver la situación de Tumeremo, para responderte, vamos a investigar hasta sus últimas consecuencias. Y caiga quien caiga, los culpables tienen que pagar de lo que ahí suceda. Y segundo, eso es una respuesta a la política correcta económica de desarrollo del arco minero que está haciendo el presidente. Vamos a hacer una pausa, pero antes les recordamos que pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, @VladimirALaguna_GB, tanto en Twitter como en Instagram, y vamos a venir también a la participación de la audiencia. Pero vamos a continuar y la aquí. Colonia Tovar. También. Ya venimos. ¿Cómo es que él? Bueno, vamos con Héctor Rodríguez, aquí la participación de la audiencia. Pablo Caballero dice por aquí: Gustavo Bolívar es un caos y usted es cómplice de ello por los 15 años. ¿Acaso el imperio el causante? Pregunta Pablo Caballero. No sé si quieres ir respondiendo poco a poco. Vamos a leer leemos varios. Douglas Morillo: cuando veo las expresiones del rostro de Héctor Rodríguez, veo retratada la mentira y la falta de fundamento en sus palabras. Bueno, parece un disco rayado, dice Walter Galvao, siempre más de lo mismo. Seguridad al pueblo de Venezuela, menos al de ellos dándole pasaporte diplomático a terroristas. Bueno, Carlos Padilla: se robaron la plata durante 17 años, ahora se excusan en la baja del precio del petróleo. Mira. Y aquí dice, el gobierno solo habla de los 43 muertos de la guarimba, pero no habla de los 90 muertos semanales, dice ANCAPS. 3 cifras que son muy contundentes para no hacerte un balance de emisión. 10 millones de estudiantes, 3 millones de pensionados, 1 millón de viviendas. Cuando la revolución llegó al poder, nosotros teníamos cifras oficiales. De cada 10 jóvenes de edad de estudiar, 4 entraban en la educación, 3 al liceo, 2 a la universidad, no se graduaban. La gente dice, no, que ustedes se robaron el dinero, que no sé qué cosas. Entonces, ¿cómo construimos 1 millón de viviendas? ¿Cómo pagamos 3 millones de pensionados? ¿Cómo metimos 10 millones en la educación? ¿Quiere decir esto que no hay cosas que corregir? ¿Quiere decir eso que no hay que ser más eficiente, más eficaz, más transparente? No, pero no puedes negar que en 10 años
la vida cambió contundentemente. Ahora, los problemas O sea, de hoy no pagan eso. eso es lo que quiero decir. Entonces, si tú los problemas de hoy niegas eso, puedes justificar el neoliberalismo. Puedes determinar diciendo, no, la situación hoy, que yo pregunto para la reflexión, la situación de hoy sería igual si el petróleo estuviese a 100. Desde el punto de vista del abastecimiento de comida, desde el punto de vista del abastecimiento de medicamentos. La respuesta es clara, no, sería distinta. O sea, el principal problema hoy es que tenías 3.700 millones de dólares mensuales y ahora tienes 77. Pero cualquiera te pudiera decir, ¿por qué no se ahorró, por ejemplo? ¿Por qué el Fonden no se...? Y hacia allá voy. Si en tu casa tú estás entrando, funcionando con 3.700 bolívares y al mes siguiente tienes 77 bolívares, vas a tener problemas para la medicina, para la comida, para la cosa. En un país, y entonces ahí hay diferencias en la política de ahorro. ¿Qué se hizo con esos ingresos? Se construyó vivienda, se entregaron pensiones, se construyó escuelas, se construyeron universidades, se entregaron canaimas. Entonces un país, la gente puede decir, bueno, pero el país si tiene plata puede atender mejor. Sí, y si tiene gente formada, si tiene CDI, si tiene barrio adentro, si tiene vivienda, también puede atender mejor las emergencias. Hay unas tesis, por ejemplo, Correa es el planteamiento que la mejor política de ahorro es la inversión. Nosotros agarramos todo el dinero que se recuperó de la renta petrolera y lo hemos invertido el problema es, en política social, en vivienda, el problema es que también ha sido una distribución de la renta improductiva, porque fíjate tú, tenemos un modelo económico que no ha ido hacia la productividad, más bien se ha profundizado en el rentismo. Ahí hay diferencias. Cuando yo estudio hacia dónde ha ido la política de divisas, mucha ha ido hacia los sectores productivos. Uno se tiene que preguntar por qué no han levantado su producción. Hay mucha gente que no comprende el tema de la guerra económica. Yo pongo un ejemplo sencillo. Una empresa que produce harina de maíz precocida y cebada fermentada, necesita los mismos dólares para producir la harina de maíz precocida y la cebada fermentada. ¿Por qué en ninguna bodega falta la cerveza y si falta la harina pan? Eso no es una decisión política. ¿Se le ha dado o no se le ha dado dólares durante estos 17 años? Entonces, es falso decir que durante estos 17 años, que ha existido una inmensa política social que nadie puede negar, en viviendas, en pensiones, en educación, en salud, no ha existido una gran política hacia los sectores productivos que no han querido aprovechar. Y esa es la verdad. Y los sectores productivos, ¿qué representan políticamente en este país? La verdad es que históricamente, en estos 100 años de cultura petrolera, hemos tenido una burguesía parasitaria que no le gusta producir. Ojalá de esta nueva generación de jóvenes, Venezuela ahorita está atravesando un bono generacional. La mayoría de su población, 75% tiene menos de 45 años, la edad promedio es 29 años. Pero algo muy importante, es la juventud más formada en la historia republicana, es la que tiene más nivel académico. Ojalá de esta nueva juventud salga una generación productiva. Ojalá salga. La burguesía que tenemos hasta ahorita, en líneas generales, hay excepciones. ¿Qué le dice a todos los jóvenes que se han ido del país, Héctor? Por ejemplo, que se han formado y que están que amemos nuestro país, que en los tiempos difíciles y en los tiempos no difíciles uno tiene que estar con su país. Cuando tú tienes una familia y la familia tiene algún problema, tú te vas de tu casa o te pones a ayudar a tu familia. Si uno ama a su familia, uno dice, no, en tiempos difíciles yo me fajo con mi país, me fajo con mi familia, me abrazo, me uno, me pongo a trabajar. La mayoría de los jóvenes, y eso está estudiado científicamente, no quieren irse de su país, con diferencias políticas. No es un tema de oposición chavismo. La mayoría de los jóvenes, tú les preguntas y dicen, no, yo me quedo aquí, yo voy a echarle pichón, a estudiar, a trabajar, a producir. Tú que fuiste dirigente estudiantil, por aquí dicen Jorge Salame que se han formado recursos, pero entonces los jóvenes no tienen dónde trabajar, no hay empleo de calidad. Yo creo que Venezuela tiene grandes oportunidades. Y yo creo que es un reto para nosotros los jóvenes aprovechar esas oportunidades. No es lo mismo un país en crisis que no tiene nada a un país en crisis que tiene mayoría de jóvenes, que son jóvenes formados, que son jóvenes que amamos este país, que es un país que tiene 30 millones de hectáreas cultivables, que tiene agua, que tiene diamantes, que tiene coltán, que tiene bauxita y que tiene un pueblo amoroso y trabajador. Entonces, yo respondo como lo respondí hoy al vicepresidente de la Asamblea cuando dijo, en Venezuela no hay todo hueso está podrido. No es verdad. En Venezuela hay un pueblo trabajador, un pueblo amoroso, un pueblo formado, que queremos este país y lo vamos a sacar para adelante. No tengas tú la menor duda de que esta emergencia que estamos atravesando, esta tormenta que estamos atravesando, la vamos a superar y la vamos a superar los que amamos este país. Lisbeth Aparicio ahorita es tiempo de la valentía. Te dice por aquí Lisbeth Aparicio, tengo 4 años en misión vivienda y nada, no consigo cosas para mis hijos. Soy chavista, pero hasta uno se cansa de tantas cosas, dice ella, ¿no? Pregúntale, dice Richard la misión vivienda tiene 4 años, ya hemos entregado 1.200.000 viviendas. Creo que no hay experiencia en las políticas públicas de una política tan exitosa. Y te lo digo de esta manera, hoy lo dije en la Asamblea Nacional y algunos se rieron. Mira, nosotros no vamos a descansar, Vladimir, hasta que el último venezolano viva una vivienda digna. Es más, te lo voy a decir de esta manera, no vamos a descansar hasta que el último adeco viva una vivienda digna. Su hijo estudie en una escuela pública de calidad con sus canaimas y sus libros y su mamá tenga una pensión. Porque nosotros estamos haciendo este esfuerzo para todas y todos los venezolanos.
para todas y todos los venezolanos, incluso para aquellos que hoy se oponen a nosotros. Te dice aquí Ortega 13, si hubiese guerra económica, los productos del gobierno llegarían a aqueles y el sector privado escasearía. Si hubiera, por ejemplo, plantas que fíjate, el propio presidente dijo que el abasto bicentenario se pudrió. Sí, es así. Por ejemplo, y yo te vuelvo a poner el ejemplo concreto. Se ha llegado, por cierto, a todos los gorgojos. Si no hay guerra económica, ¿por qué en todas las bodegas hay una cerveza y no hay una harina de maíz? No son los mismos dólares los que necesita. Hay una guerra económica sobre una situación real de la baja. ¿Y por qué no están las otras marcas con las plantas de producción de maíz que supuestamente se y las hay. Si nosotros no tuviésemos hoy Mercal, más allá de todas las debilidades que tenemos que hay que corregirlas, todo el tema de la corrupción que hay que corregirlo y hay que darle duro. Hay mucha gente que dice, no, pero mira, el que es corrupto no es socialista. El socialismo pasa porque lo primero es el ser humano, no es el capital. El que está pendiente por el dinero, así se vista de rojo, así se ponga una boina, es un corrupto y hay que darle durísimo. Nosotros no vamos a esconder. Lo que sí esconde la corrupción es la ley de amnistía, que dice que la corrupción no es delito durante 17 años. Yo me pregunto, ¿qué tiene que ver la corrupción? Ahora, el chavismo no fue débil con la corrupción. El chavismo ha sido muy duro con la corrupción, todavía tiene que ser más duro. El chavismo no le ha temblado el pulso para meter gobernadores, alcaldes, generales presos. Lo que pasa es que hay unos que cuando les das duro, dicen, ay no, me están persiguiendo por mis ideas políticas. No, te están persiguiendo por corrupto y vamos a seguir persiguiéndolo. Y yo le pido a la oposición que no politice ese tema, que nos ayude a darle duro. Eso es un problema cultural de la sociedad y lo vamos a combatir bien duro. Ya venimos con Héctor Rodríguez. Recuerden que pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, @VladimirLaguna_GB, tanto en Twitter como en Instagram. Ya venimos. Bueno, continuamos con Héctor Rodríguez, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela y además jefe parlamentario, ¿no? Por aquí te dice Wendy Rojas Gil, Héctor Rodríguez, el país de la maravilla, donde vive el diputado no deben existir cola. No, por el contrario, eso es más bien lo que nosotros manifestamos. Hoy Venezuela está atravesando una gran emergencia económica. Lo que me parece insólito es que la oposición, en vez de estar trabajando por eso, esté trabajando por las candidaturas a gobernadores. ¿O es mentira que la mayoría de los diputados de la oposición están peleando en los estados por ver quién es el candidato a gobernador? ¿Ustedes no están pensando en elecciones de gobernador? No, nosotros estamos pensando todo el día en la agenda económica, en los 14 motores, en cómo levantamos el precio del petróleo a nivel internacional, en cómo sumamos más empresarios que quieran producir. Queremos salir de las colas, queremos salir del desabastecimiento, queremos salir de la inflación, queremos mantener la política social, las viviendas, las pensiones, las canaimas para los chamos. Hay que ponernos a producir. Y eso tenemos que convocar a todo el mundo e insistimos, no nos vamos a cansar de insistir. Aquellos que se oponen a nosotros, aquí están nuestras manos para producir. El que quiera, el que diga, no, llegó el momento de tumbar a Nicolás, vámonos por el mundo a denunciar a Nicolás, vamos a exigirle la renuncia, vamos a aprovechar esto, vamos a ahorcarlo, bueno, allá él y su responsabilidad. ¿Tú ves un escenario donde el chavismo pase a la oposición, Héctor? Yo creo que nosotros vemos un escenario donde vamos a superar esta emergencia y vamos a salir más fortalecidos. Creo que nosotros tenemos que administrar nuestra derrota electoral del 6 de diciembre. No es la primera vez que nosotros perdimos, ya nosotros perdimos un referéndum. Administramos nuestra derrota y nos pusimos en condición de victoria. Pero la oposición, nosotros hemos visto tres cosas, ¿no? Centrarnos en la economía, en la producción, en las necesidades cotidianas de la gente. Dejar la prepotencia en la forma de hacer la política, escuchar más, construir más colectivamente y ser más eficiente, más eficaz y más transparente en la gestión pública. Son como las tres líneas de toda esta reflexión que dimos en diciembre, en enero. Y en esas tres direcciones está trabajando el presidente, la dirección del partido, el gran polo patriótico. Para nosotros la prioridad ahorita es el problema cotidiano de la gente, son las colas, el desabastecimiento. Le seguimos insistiendo a la oposición. Si ustedes creen que llegó su momento, adelante, láncense por ese barranco. Nosotros seguiremos trabajando por los problemas de la gente. Y aquí está nuestra mano extendida para el que quiera trabajar, para ponerse a producir, para levantar el país. Y convocamos al pueblo amoroso, al pueblo trabajador, al pueblo patriota, al pueblo que quiere, a unirnos para trabajar por el país. Esa es nuestra convocatoria, esa es nuestra agenda. Y de ahí no nos van a sacar. Ellos andan desesperados porque nosotros nos metamos en su debate y les solucionemos quién es el candidato. Es un problema de ellos. Para nosotros el problema principal es la gente, son sus necesidades cotidianas. No va a ser fácil solucionarlas, no es poca cosa que te bajen de 3.700 millones de dólares mensuales a 77 los ingresos, pero yo estoy convencido de que tenemos condiciones para superarlo. Rosaura te dice aquí en el Instagram, Rosaura Sierra, ¿qué canaima? Los niños quieren leche, comer 3 veces al día. Y por aquí te dice... Los niños quieren y sus padres queremos educación pública de calidad, con libros, con canaimas, con un programa de alimentación escolar, con CDI que funcione, con escuelas
bolivarianas, con aldeas universitarias, que no haya población flotante, que no haya bachilleres sin cupo. Y eso es lo que hemos venido haciendo durante estos 17 años. Se agotó los ingresos petroleros, bajaron los ingresos. Bueno, tenemos que desarrollar otras formas de producción para seguir sustentando esa política social. ¿Qué plantea la oposición? Privatizar las casas, privatizar las empresas básicas, dejar libre a los culpables de narcotráfico, terrorismo, usura, estafas inmobiliarias. Eso es lo que han planteado ahorita y su pelea interna por ver quién es candidato a gobernador y ver quién es candidato a presidente. Bueno, ahí es donde tenemos que comparar. Hay una gran emergencia, nosotros la reconocemos. Ahora, ¿cómo responde cada sector político a la emergencia? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos la mayoría de los venezolanos. La vocal dice lo siguiente: ¿por qué los jóvenes emigran? Por la exclusiva razón de que como jóvenes cada día vemos más difícil formar una familia y adquirir comodidades. Si nos graduamos no tenemos trabajo y si conseguimos tenemos entonces míseros sueldos mínimos. ¿Dónde están las oportunidades? La mayoría de los jóvenes de este país amamos este país. Cuando nosotros tenemos un problema en la familia no salimos corriendo, nos ponemos a trabajar para superar los problemas de la familia. Entonces yo no permito que pongan en la mayoría de los jóvenes una actitud de que no queremos la patria. Hay una gran problemática en el país, una gran emergencia, y la mayoría de los jóvenes tengan la seguridad de todo el pueblo venezolano, nos vamos a quedar aquí trabajando para salir de esta emergencia. Nosotros amamos esta patria. Señor, el modelo fracasó, Dios mío, la prepotencia no los deja, dice Carrillo Maribel. Y Abdel Kamal dice, ha comentado, dice que la oposición no ha hecho nada en 3 meses. Mi pregunta es, ¿qué han hecho ustedes en 17 años? Nosotros, bueno, 1 millón de viviendas, 10 millones de estudiantes, 3 millones de pensiones, 4 millones de canaima. Para no quedarme aquí todo el día hablando, hemos hecho hace 17 años. Y en esta circunstancia, salir a defender el precio del petróleo, llamar a los empresarios para producir, hacer la agenda económica, lanzar los 14 motores. Y te invitamos a ti y a todos los que quieran este país, a todos los que quieran trabajar, a trabajar juntos. No que nos apoyes en nuestra visión política, a salir de esta emergencia producto de la baja de los precios petroleros. Ahora, lo que sí tenemos que decir es que en estos 3 meses la oposición no ha hecho una cosa para solucionar los problemas. Yo insisto, yo se lo voy a preguntar en todas partes. Dígame una cosa. ¿Ustedes van a aceptar, por ejemplo, la propuesta que hizo hoy el diputado desde el 6 de diciembre, sobre el tema de salud? El 6 de enero, 6 de febrero, 6 de marzo, una cosa que hayan hecho para solucionar los problemas del país? Hoy se dio el debate sobre el tema de salud. El diputado propuso, el diputado Olivares propuso que se le declarar una emergencia humanitaria y que el gobierno acepte la ayuda. Yo creo que la línea de trabajo en Venezuela hay mucho potencial para producir medicamentos, que es el principal problema ahorita. Venezuela puede producir con sus empresas privadas y sus empresas públicas más del 75% de los medicamentos. Yo creo que esa reunión que tuvo el presidente Nicolás Maduro con los sectores productivos del país para levantar esa producción es la correcta. Yo llamo ahí a todos los estudiantes de farmacia, a todos los estudiantes de ingeniería, a que nos sumemos, incluso a este diputado, a que vaya a esas reuniones. Yo se lo he dicho, vamos a levantar la producción. ¿Por qué tenemos que traer de afuera lo que podemos producir aquí en el país? ¿Cuánto tiempo lo vas a producir? Inmediatamente, esas son capacidades que ya están instaladas en el país. Ahora lo que tenemos que sumar todas nuestras voluntades. Venezuela es capaz de solucionar sus problemas. Nosotros tenemos potencial, tenemos capacidades, tenemos recursos, pero sobre todo tenemos un pueblo trabajador, capaz de hacerlo. Tenemos que creer en nosotros. Hay mucha gente que pareciera que no cree en su propio pueblo. No, la juventud no quiere al país, la juventud se va a ir, el pueblo no es trabajador, aquí lo que hacen es pelear. Mentira, los venezolanos no somos así. Los venezolanos somos trabajadores, amorosos, responsables y patriotas. Tú has hecho denuncia contra dos dirigentes de la oposición, contra el gobernador Liborio Guarulla y contra el diputado Américo de Gracia. ¿En qué estado se encuentra eso? Bueno, en el caso de Américo de Gracia es la última, más que una denuncia, es exigirle que presente las pruebas. Él hizo una denuncia sobre mi esposa, sobre mi familia, que es falsa. Es absolutamente falsa, yo lo reté. Presenta las pruebas, si tú presentas una prueba yo pongo mi cargo a la orden. Si no es así, pon tu cargo a la orden, no lo va a poner, por lo menos que se retracte, que sea responsable ante el país, no pongamos la política en esa basura que lo están poniendo. Y otra contra Guarulla, bueno, porque él apareció robando votos, ¿vale? Y es triste, tú sabes, porque él fue cercano a un partido en el que tú militaste, que Guarulla cuando llegó los adecos le hicieron trampa, y él fue al tribunal, y el tribunal le dijo, no, los adecos te están haciendo trampa, tú eres el gobernador. Años después está al lado de los adecos haciendo la misma trampa. Cuando yo le decía a Ramos Ayú... ¿Tienes prueba de eso? Claro, yo las presenté al país. Sale la grabación de él hablando la compra de votos. Claro que tengo pruebas. Yo las presenté al país y como es un gobernador de oposición, nadie dice nada. ¿Qué habría pasado en este país si sale un gobernador chavista en las elecciones que abrió el presidente Nicolás Maduro diciendo que está comprando votos? Hubiese sido un escándalo. Sería cadena permanente en todos los medios de comunicación. Los organismos internacionales se hubiesen pronunciado. Como es un gobernador de oposición, nadie dice nada. No puede ser. No puede ser que la forma deca, vieja, tramposa, de robo de votos, de hacer política, se vuelva a imponer. Los jóvenes no aceptamos eso. Nosotros queremos que haya política de altura, de respeto, de ética. Y es un poco lo que yo le planteo al gobernador Guarulla y al diputado de Gracia. ¿Qué le dices a la clase media, a los sectores que ahora van a ver más difícil la posibilidad de viajar al exterior por estas restricciones? Que nos pongamos a trabajar, que echemos para adelante este país. Disculpa que te lo diga de esta manera,
Pero pensar que la clase media está más pendiente de viajar que de salir de esta emergencia es una falta de respeto por la clase media. La clase media venezolana es una clase trabajadora, profesional, que se ha formado, y yo confío mucho en ella para salir de esta emergencia. Ella ahorita está pendiente es a qué puedo ayudar, qué puedo hacer, qué puedo ponerme a producir, qué ideas, qué puedo aportar. Este es el momento de la reúne herramienta. con la clase media, Héctor? Claro que me reúno con la clase media. Tengo muchos amigos, compañeros estudiantes, familiares de sectores medios, y me están diciendo de distintas opiniones políticas. Uno tiene amigos de todas partes y te dicen, Héctor, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué crees tú que puedo hacer yo? Mira, tengo esta idea productiva, ¿cómo canalizamos esto? Venezuela, su mayoría de este país, de todos los estratos sociales, es un pueblo trabajador. Entonces nosotros a veces decimos, no, las miserias se van a imponer, van a estar más pendientes de un cupo cadivi que de producción. Eso no es verdad. La clase media en este país quiere aportar, quiere producir, y a ella yo le invito. Y aquí están nuestras manos para trabajar juntas y juntos. Gracias, Héctor, por haber venido. Héctor Rodríguez, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, jefe parlamentario. Nosotros nos despedimos, será hasta mañana, y los dejamos en compañía del profesor y embajador Julio César Pineda y su brújula internacional.